Cordial saludo para todos. Vamos a desarrollar en este ejercicio una aplicación de las funciones logarítmicas, de las derivadas de la función logarítmica. El ejercicio dice que me dan una función de costo total dada por costos es igual a 25 logaritmo natural de Q más 1 más 12. Y nos piden hallar la función costo marginal y hallar los costos marginales para cuando Q valga 6. Aquí lo que debemos hacer nosotros primero, como me piden la función marginal de costos, pues yo ya tengo la función costos. Lo único que tendría que hacer es derivar esa función y esa derivada sería la función costo marginal. Una vez que yo tenga la función costo marginal, para hallar los costos marginales, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esa función de costo marginal el valor de Q por 6. Y esos serían los costos marginales. Los costos marginales para cuando Q valga 6. Vamos a proceder entonces a hallar nuestro primer inciso, que son la función de costo marginal. Entonces la función de costo marginal es la derivada de la función costos. Uno podría decir que costos, su derivada, y podríamos decir que esto es costo marginal. O sea, la derivada es lo mismo que costo marginal y es igual a la derivada de ¿quién? De la función que me dan, que es 25 logaritmo natural de Q más 1 más 12. Esa es la función costos. Y voy a derivar con respecto a Q, porque Q es la variable. Eso es lo que me están pidiendo. Ahora entonces nos damos cuenta que aquí me aparecen dos derivadas. Una, que sería derivar todo este término. Y la segunda derivada sería esta. Ambas derivadas las tengo que derivar con respecto a Q, que es la variable que yo tengo acá. Esta derivada de 12 con respecto a Q, esa es la derivada de una constante, y ya nosotros sabemos que la derivada de una constante me da 0. En últimas, lo que tengo que derivar es este primer término. Y este primer término, entonces nos estamos dando cuenta que nos aparece una derivada de la función logaritmo natural. Y la derivada de la función logaritmo natural, es decir, si a mí me dan y igual a logaritmo natural de u y me dicen que lo derive con respecto a x, porque u es una función de x, entonces esa derivada va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x o a q. De manera general vamos a poner x. Entonces, esta es la forma como yo debo derivar. Recuerden, u es una función de u, de x. Es decir, que u puede ser x al cuadrado más 2. En fin, cualquiera que sea la función con respecto a x. Esta es lo que tengo que aplicar aquí. Entonces, miremos. Costo marginal es igual. Entonces, como me queda esta derivada a su vez es la derivada del factor constante. Quiere decir que yo puedo sacar el 25 y derivo lo que me queda, o sea, la función del logaritmo natural de Q más 1 y derivo con respecto a Q. Fíjense que si yo asocio esto que me están dando con esto, para mí, ¿quién es U?
es Q más 1. Este sería el U para mí. ¿De acuerdo? Aquí, miren. Este es U. Es decir que en última me están diciendo que haya la derivada de U con respecto a de Q. Y esa derivada, fíjense que es 1 sobre U. 1 sobre U. Pero ¿quién es U para mí? Q más 1. Ese es U para mí. Y luego me dicen que derive esa U con respecto a X aquí. Pero yo lo estoy derivando es con respecto a Q. Entonces debo derivar esa U, que para mí es Q más 1. Y derivo con respecto a ¿quién? A Q, que es la variable. Finalmente, entonces, la derivada de costo marginal va a ser igual. Esta derivada ya la sabemos nosotros. Son dos derivadas a su vez. Una que sería de Q y la otra que sería derivada de 1 con respecto a Q. Y la derivada de 1 con respecto a Q es la derivada de una constante. Entonces esa me vuelve a dar 0 por ser una constante. Es decir, que lo único que me queda por derivar es la derivada de Q con respecto a Q. Y la derivada de Q con respecto a Q es 1. Y 1 me queda multiplicado por esto. En últimas, la derivada de costo marginal es Q más 1. Y ese es el inciso A, la función de costo marginal. Ahora, lo único que debo hacer para hallar el inciso B es reemplazar en la función de costo marginal el valor de Q, lo reemplazo por 6. Y con eso obtengo mis costos marginales cuando Q valga 6. Entonces miremos cómo nos queda. Bien, aquí fíjense que se me pasó por alto que debo multiplicar por estos 25 aquí, a la respuesta que me quede acá. Es decir, aquí, esto es multiplicado por 25. ¿Listos? Por tanto, aquí, como me va quedando 1 sobre Q más 1, debo multiplicar ese 1 por 25. O sea que aquí me queda 25. Esta es mi función de costo marginal. Ahora sí, vamos a proceder a hallar nuestro inciso B reemplazando 6 por Q. Vamos a tener que los costos marginales van a ser iguales entonces a 25 multiplicado por Q. ¿Pero cuánto vale Q? 6 más 1. Y esto me queda que es igual a 25 sobre 7. Y 25 sobre 7 va a ser igual a 3.57. Y estos son mis costos marginales. El ejercicio no me dice en qué unidades monetarias están los costos. Como no me dicen, pues yo coloco que eso va a ser 3.57 unidades monetarias. Y ya sabemos nosotros que los costos marginales se interpretan diciendo que producir una unidad extra me va a representar 3.57 dólares más producir esa unidad. Esa es
la interpretación de estos costos marginales. Y con eso se resuelve el ejercicio. Hasta pronto.